altura harías de este lote para tomar una muestra de suelo? Lo que tengo que tener en cuenta cuando entro, ver las pendientes y sobre todo qué superficie ocupa lo que es loma, lo que es transición y lo que es microdepresión o zonas de bajo. Si esa superficie es muy pequeña, la descarto, tomo el resto de la muestra, 5 o 6 submuestras para constituir una única muestra final de 200 gramos, que es lo que voy a etiquetar en forma externa en la bolsita y es la que voy a enviar al laboratorio para luego, cuando tener ese diagnóstico con una interpretación y posterior recomendación y poder seguir avanzando. ¿Y es necesario hacer una rotación independiente de lo que mapea el suelo? No, en realidad tengo que tener en cuenta lo que voy teniendo de ese suelo. Hoy, con lo que se ha avanzado a nivel de manejo satelital de suelos, lo que tengo que considerar es que además de nutrir el cultivo, tengo que llegar a corregir el suelo y para eso tengo que abrir la información, ¿no? ¿Qué parámetros le pedirías al laboratorista en caso que tengas que entrar por primera vez a un lote? Además de pH, nitratos, sulfatos y fósforo, que es lo que habitualmente se pide, y a veces conductividad, adicionar calcio, magnesio, potasio, sodio. Si tengo un pH ácido, pH buffer para ver hasta dónde puedo tamponar, corregirlo. Obviamente los elementos menores, hierro, zinc, manganeso, boro, cobre, y aquellos que se denominan en las últimas campañas, que ya es habitual, los ultra traza, como el caso de molibdeno y cobalto. ¿Y adicionarías muestras en profundidad también? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el caso de maíz, que llega a 1,50 m, 1,80 m de profundidad, más aún si tienen riego, que llega a veces hasta 2 metros, en el caso de trigo, que llega a 80 centímetros, 1 metro de profundidad, en el caso de soja, que llega a 1,20 m de profundidad. Entonces, cuanto más yo tenga en cuenta subsuperficial, mayor claridad voy a tener para poder interpretar qué es lo que está pasando con esa raíz. ¿Y cómo corregís ahí abajo? ¿Cómo haces la corrección de un suelo en la parte subsuperficial? Yo puedo tener correcciones tanto desde el punto de vista físico-mecánico como químico-nutritivo. En el caso de químico-nutritivo, hoy en IDEA tenemos un amplio portfolio de materiales que son los que nos permiten utilizarlos subsuperficialmente. En el caso del azurán, donde estoy aportando en esa esfericidad plena, en esa homogeneización que tiene del material tanto azufre como calcio, o el CAMAG, donde tengo que elevar las posiciones de magnesio que son necesarias para poder equilibrar con el resto de los otros elementos descriptos en un análisis de suelo, es lo que me amplía para poder llegar a corregir ese suelo. Eso químico nutritivo. Y físico-mecánico, tener en cuenta que hoy es factible utilizar un escarificador, un paratil o un paraplow, siempre y cuando el problema sea subsuperficial, lo que comúnmente se denomina piso de arado, que eso quedó en el tiempo después de varios años de siembra directa. Cuando una vez que entramos, ese suelo no se tocó más. Entonces, eso en el caso que sea subsuperficial. Si el problema es superficial, si está en los primeros centímetros de suelo, en el microestrato superficial, lo que voy a tener que tratar es de corregirlo a nivel químico-nutritivo. Y la corrección ahí abajo, la corrección subsuperficial, tiene mucho que ver con el desarrollo de la raíz, me imagino. Claro, es decir, en la medida que yo pueda lograr un equilibrio entre macroporos y microporos, donde corre aire y donde corre agua, evidentemente en ese ascenso y descenso, yo voy a poder lograr un desarrollo de raíz forma campana, donde me va a poder tomar los nutrientes que están subsuperficial y todos aquellos que se lavan, fugan o lixivian de los primeros centímetros del suelo y que también me libera la materia orgánica, lo va a poder tomar subsuperficialmente, porque la realidad es que además que yo tengo un inicio de los primeros, en los primordios del desarrollo de cualquier cultivo, sé efectivamente que subsuperficialmente me está tomando otros nutrientes.